apacentando Moisés las ovejas ¿de quién? De Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Mira, lo primero es que estaba apacentando unas ovejas que no eran de él. Moisés ahí tenía 80 años. Imagínate quién quisiera ser suegro. Yo no quisiera ser suegro de un hombre al que le tengo que dar trabajo, que tiene 80 años y las ovejas no son suyas. Y Moisés tenía 80 años. Imagínense mamás, un yerno de 80 años apacentando tus ovejas. No tiene nada, no tiene lo suyo. Así estaba Moisés en ese momento. Y sabes, yo no quisiera ser su suegro y tampoco hubiera querido ser Moisés en ese momento. Estaba sin nada y con un pasado tormentoso. Tenía 80 años, pero imagínate, vamos a tener una conversación con Moisés. Llega el hermano Gustavo. Moisés, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Moisés? Oye, ¿qué haces aquí? ¿No te da vergüenza? 80 años, sin rasurarse en el desierto, cuidando unas ovejas que no son tuyas. No has logrado nada en la vida. Se te está yendo el tiempo, Moisés. Solo te quiero recordar, le dice el hermano Gustavo, que tú hace 80 años Dios se manifestó poderosamente a tu madre y te guardó, Moisés. Te guardó cuando venían los oficiales egipcios tocando puerta por puerta, oyendo el lloro de un niño para asesinarlo. Dios te dio la gracia para librarte de la muerte. Y de entre los millares y centenas que murieron, Dios te prolongó la vida. No solo eso, sino que cuando tu madre vio tus ojos, vio tu rostro, Moisés, vio que la gracia de Dios era en ti. Estabas a punto de morir, no ibas a nacer y Dios hizo que nacieras. Luego en tu pequeñez hubo peligro y tu madre vio la gracia de Dios en ti. Y luego Dios le dio la sabiduría para hacer una cuna de juncos y te aventó al agua y fuiste salvado de esa agua. Y luego te dio la hija de Faraón y te adoptó como uno de sus hijos. Viviste en el palacio, Moisés. Y mientras está hablando el hermano Gustavo, de repente Moisés voltea y le dice: Gustavo, no sirvió de nada, porque eso es hace 80 años, pero hace 40 años yo maté a un egipcio. Quise defender a alguien de mi casa, quise meter las manos por alguien para defender y salí manchado. Y estoy aquí 80 años trabajando algo que no es mío. ¿Por qué? Por el error que yo cometí. Es algo que me persigue. Y sabes, es tremendo como alguien, hermanos, con una increíble historia tiene un presente tan desastroso. Muchas veces así estamos en la vida nosotros. Tenemos un increíble testimonio de ver la mano de Dios en diferentes días de nuestra vida, con milagros, con maravillas. Dios nos salvó, Dios nos alcanzó, proveyó, Dios nos cuidó. Pero qué increíble que tengas una historia tan increíble y un presente tan desastroso. Así Moisés se encontraba en aquella tarde, 80 años, 40 años de exilio. Pero ¿sabes lo que estaba pasando? Dice ahí, si pueden dejar el versículo 1, dice: entonces, llevó las ovejas ¿a dónde? A través del desierto, unas ovejas que no eran de él, y llegó hasta Horeb. Sabemos que de entre los planes y propósitos de Dios estaba traer a Moisés. Toda circunstancia, aún negativa, en la que se encontraba Moisés, lo estaban conduciendo a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Los planes de Dios, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, y el tiempo de Dios no es como el nuestro. Y Moisés empieza a llevarse las ovejas en el desierto. El desierto no era un lugar al que le gustaran las ovejas. A las ovejas le gustan los lugares pastosos. Si pudieran hablar las ovejas, hubieran dicho: ay no, fuchi, qué pastor tan malo nos tocó. Cámbienlo, hubieran dicho las ovejas. A nadie lo quería, hermano, ni las ovejas. Pobre Moisés, ¿verdad? Aleluya. Pero mira, los planes de Moisés habían terminado, pero los planes de Dios apenas estaban comenzando. ¿Dan gloria a Dios? Si tú te has sentido alguna vez como Moisés así, te has sentido
que tienes una increíble historia, pero tu presente no tiene nada que ver con la historia gloriosa de Dios, no tiene que ver con otros tiempos en la presencia de Dios. Quiere decirte que los planes de Dios no se han terminado, apenas van comenzando. ¿Dan gloria a Dios? El calendario de Dios apenas empieza. La primera vez que yo compartí acerca de este capítulo fue allá por el año 2011, 19 de noviembre del año 2011. Y puedo decirte que fue la etapa más difícil de mi vida emocionalmente y espiritualmente. Yo estaba seco, estaba vacío. Y recuerdo que se me hace una invitación para predicar en una iglesia, este ministerio, y quien iba a predicar en esa noche no llegó, me encargó la predicación. Yo nunca había predicado y recuerdo que abrí mi Biblia y me topé este pasaje y prediqué esto. Y hoy, 14 años después, lo estoy volviendo a predicar. No el mismo mensaje, pero sí el mismo pasaje. Y así como Moisés, yo me encontraba. Y yo creo que muchos de ustedes y nosotros nos hemos sentido alguna vez así en esta vida. ¿Sabes qué estaba pasando con Moisés? Que había llegado a su límite. Di conmigo, límite. ¿Por qué? Porque el desierto estaba limitado. ¿Por qué? Por la montaña, por el monte Horeb. Y ahí tiene un encuentro con Dios. ¿Qué significa límite? Límite es cuando ya no podemos más. Como cuando se inicia un año nuevo, mucha gente tiene propósitos de año nuevo. Ahorita ya vamos en febrero. ¿Cuántos sí fueron al gimnasio? ¿Cuántos empezaron a comer bien? ¿Cuántos le bajaron a las tortillas, al pan? ¿Cuántos empezaron a dormir temprano? ¿Incrementaron sus kilómetros de caminata? ¿Verdad? En vez de entrar con más satisfacción, terminamos más preocupados. Bueno, Moisés, imagínate, 80 años cuidando unas ovejas que no eran de él. Había llegado a su límite. Pero algo precioso es que a veces es Dios quien nos lleva a esos límites. O es Dios que usa esas circunstancias. Aleluya. ¿Por qué? Porque los límites no siempre son malos. A muchos de ustedes los límites los trajeron aquí. A muchos los límites los trajeron aquí a Cristo. Mira, allá atrás está César. Y hace muchos años, Dios te bendiga, César. Él escuchó alguna vez cantar o predicar a Isaí en la universidad, ¿verdad? Y ahí quedó. Pasaron los años y los años. Y él un día tuvo una experiencia muy difícil en su vida que lo llevó al límite. No sabía ni por dónde ir o a dónde esconderse o de dónde salir. Una vida totalmente sin Cristo, sin esperanza. Pero un día se acordó de la palabra de Dios que vino a través de Isaí, y él lo buscó. Y cuando lo buscó, se metió con Dios. Y no solo se metió a Dios, encontró a Dios. Y el resto de su vida cambió. Dan gloria a Dios. Dios lo levantó de estar allá en un lugar donde él había estudiado. Él se conoció en la universidad. César, no iba a decir algo. Bueno, César estudió ya grande, ¿verdad? La universidad. Él ya estudió ya con niños. Y estudió. Conocemos a Gael, a Axel. Y después de la universidad pasaron muchas cosas. Sin embargo, en medio de esos límites de haber llegado haber llegado donde no podía más, conoció a Cristo y el resto de su vida cambió. Dan gloria a Dios. Aleluya. Y Dios le ha regalado una preciosa familia y unos preciosos hijos. Dan gloria a Dios. Aleluya. Así que los límites no siempre son malos. Los límites son el lugar donde tú y yo cedemos nuestras armas. Cuando no llegamos al límite, decimos: yo puedo con mis propias fuerzas. Que me echen al toro, que me echen al gato, dijo el ratón, ¿verdad? ¿Cómo va esa? Pero cuando llegamos al límite y nos damos cuenta que ya no podemos con nuestras propias fuerzas, es el momento en que conocemos o le damos la oportunidad a que Dios se manifieste. Dios no se estaba apareciendo, no lo estaba trayendo en la mejor temporada de su vida, cuando era dueño del palacio, cuando era tratado como un rey o un semidios. No se apareció en la alborada de su vida con su fama, cuando tenía dinero. No, se apareció Dios a Moisés en su límite.
Ahí en el versículo 2 seguimos leyendo, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quieres imaginarte una zarza? Una gobernadora de aquí del Cerro de la Guayulera, sin fruto y sin flor. Así era una zarza del desierto. Y dice, gloria a Dios, y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Versículo 3, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Amén. Pero dice: iré yo y veré esta grande visión. No fue Moisés con sus propias fuerzas planeando un encuentro con Dios, era Dios atrayéndolo. Dios le estaba enseñando desde ese momento que tú estás aquí no por tus propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Porque Dios te escogió, Dios te llamó, Dios es el que te levanta. Cuando estábamos orando me acordé de este versículo que dice: Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice la palabra de Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me habéis buscado de todo vuestro corazón, dice la palabra. Pero qué tremendo, Moisés piensa y dice: wow, una zarza ardiendo y que no se consume. Y él se acerca y entiende que Dios lo estaba trayendo a ese lugar. Y cuando él da el paso de fe, porque no solamente se trata de ver la visión, de ver la manifestación, se trata de tener fe para acercarse y creer y obedecer. Dice, Dios se le revela a Moisés, versículo 2, pero en 3 y 4 dice: entonces Moisés dijo: iré yo y ahora veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y fue bien importante para él oír su nombre. Y no solamente fue una vez, sino fueron 2 veces. Y en la Biblia muchas veces Dios le habló a hombres y a mujeres 2 veces, como Samuel, Samuel. Ahora en este caso Moisés, Moisés. Cuando Dios llama 2 veces, significa un llamado santo de Dios. Y cuando Moisés oyó su nombre, algo resucitó dentro de su corazón. Imagínate un hombre viejo de 80 años cuidando algo que no era suyo, no tenía nada. Había llegado al límite y de repente de aquella visión se oye una voz que le dice: te conozco, Moisés, Moisés. Imagínate la bendición que es eso. En medio de tus límites oír la voz de Dios que te habla por tu nombre. Bueno, Dios conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y estamos aquí no porque viniste solo o viniste sola, por la gracia de Dios. Él puso el querer como el hacer en tu vida. Dan gloria a Dios. Dios es un Dios de montes, pero también es un Dios de valles. Dios es un Dios cuando me va bien chido en la vida, pero también es un Dios cuando me va muy mal en la vida. Dios ahí está siempre. Dan gloria a Dios. Dios es un Dios ilimitado. Por eso decía, tu calendario no es como el calendario de Dios. ¡Pum! Cuando nos topamos y oramos con una persona desahuciada o que tiene un diagnóstico médico que le dicen los doctores: bueno, poco a poco vas a ir empeorando, poco a poco te va a ir afectando esto. Nosotros creemos en el nombre de Cristo que el calendario que dice el doctor no es el calendario de Dios. Y cuando Él diga: te vas a ir poquito a poquito debilitando, te va a pasar esto, te va a pasar esto, el de Dios dice: no te va a pasar eso, no te va a pasar esto. Dice la Biblia que libra a los que son llevados por camino de muerte. Dan gloria a Dios. Él llega en los límites. Dios es un Dios que aparece en el momento justo. Aleluya. Pero mira, ¿qué es lo tremendo? Que él vio una visión. Él no solamente vio una manifestación, él vio una visión y obedeció. No solamente se trataba de ver la zarza ardiendo, se trataba de ver al ángel de Jehová que estaba en medio de la zarza. Y cuando Dios le habla, él dice: heme aquí. ¿Cómo vamos a responder cuando Dios nos hable? Di: heme aquí. O dile: cuenta conmigo, Señor. Versículo 5 dice: y le dijo Dios a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y obedece Moisés, se quita el calzado de sus pies, se para delante de Dios, sabe que Dios está
en medio de la zarza. Y ahora sí, cuando Dios ve eso, empieza a revelársele a él. Y lo primero que le dice, Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Tú dirás ahorita, qué simple. No, hermanos, él venía de 80 años. Había sido criado durante 40 años con los egipcios. A él habían hablado de Osiris, de todos los dioses egipcios. Y le habían dicho, estos son los dioses de estos, son los dioses de estos, dioses de estos. Y él defendió a un hebreo cuando se empezó a dar cuenta que el Dios de los hebreos era el Dios de Moisés y era el verdadero Dios. Entonces cuando él ve en la zarza, imagínate, un hombre viejo, sin nada en la vida, un hombre en su límite de vida, oír la voz que le dice, Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Wow. Empieza a entender que aún los errores y la defensa que tuvo contra aquel egipcio tenía un plan y formaba parte de los propósitos de Dios. Versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. ¿Para qué era la zarza? ¿Para qué era la manifestación? ¿Para qué tanta señal? Era para impartirle una visión. Y esa visión era, yo soy el Dios de tu padre. Dan gloria a Dios de tus padres. La zarza, hermanos, sin visión no tiene sentido. Un milagro sin visión no tiene sentido. Una manifestación de Dios poderosa en nosotros sin visión no tiene sentido. Aleluya, dan gloria a Dios. Aleluya, Dios siempre hace algo en nuestras vidas con un propósito. Moisés empezó a entender que aún los errores que habían cometido y que lo habían llevado al límite, a ese exilio, eran parte del propósito de Dios. Hermanos, y aquí hago un paréntesis, tenemos que tener mucho cuidado de no ser personas que solamente persigamos experiencias sin cumplir una visión. Ahorita vamos a ver qué visión Dios le dio a Moisés. Y tenía que ir a liberar a su familia, tenía que ir a liberar a todo Israel. Pero tenemos que tener cuidado de no ser personas que solamente busquemos manifestación sin obedecer a la visión. Quiero un milagro, como los 11, ayúdenme, los 11 leprosos. Y fueron sanos y solamente uno volvió a dar gracias. Dale propósito a la manifestación. Señor, quiero que me sanes para servirte. Quiero que me proveas para servirte. Quiero que me ayudes para servirte. Quiero ser libre para servirte. Esos milagros hasta acontecen así. Darle un propósito a la manifestación. No solamente se quedó Moisés ahí toda la tarde viendo la zarza. Qué bonito, mira, arde y no se consume. Sígueme dando señales, Señor, así, wow, qué bonito. Ay, quiero sentir, sí, quiero sentir, pero con un propósito. Quiero sentir tu presencia, Señor, para así saber que estás conmigo y responder a la visión, obedecerte a tu llamado. Dan gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Parece que están enojados en esta mañana. Dile al que está a tu lado, dile, sonríe que Cristo te ama. Si estás solo, di, mí mismo, sonrío que Cristo me ama. Dan gloria a Dios. Dile a alguien que está atrás de ti o a un lado, dile, sonríe que Cristo te ama. Si traes un frijolito, si traes una espinaca, mejor, ¿verdad? Aleluya. Di conmigo, no solo quiero una experiencia, quiero algo de verdad. Imagínate aún los que andan ahí conquistando. No, quiero un rato, pero no quiero algo serio. Así es lo mismo con Dios. Quiero una manifestación, pero no quiero algo de verdad contigo, Señor. No, el propósito de la manifestación era para traer algo verdadero, era para confirmar algo. Mira, ahí en Hechos 26, 19 dice que cuando Pablo le testificaba al rey que tenía Agripa, perdón, ¿cómo? Al rey Agripa, ya saben, chiste de pastor, ¿verdad? Sí. Al rey Agripa le decía, yo iba camino a Damasco, rey, respiraba amenazas. O sea, él iba camino a Damasco a matar cristianos, a encarcelar cristianos, y respiraba amenazas, es decir, respiraba amenazas, es decir,
iba furioso contra los cristianos. De repente vino un resplandor, dijo el apóstol Pablo, y yo caí. Cuando caí quedé ciego y oí una voz del Señor que me dijo: Pablo, Saulo, Saulo, yo soy a quien tú persigues. De repente vino Ananías, un hombre enviado por Dios, puso sus manos sobre mí y limpió mi ceguera, y entendí que yo perseguía a Cristo, y desde entonces soy esclavo de Jesucristo. Y dijo estas palabras en Hechos 26:19: oh rey Agripa, y no fui rebelde a la visión celestial. ¡Pum! No solo fue eso fue la diferencia entre Pablo y muchos que no lograron hacer como Pablo, en que vieron la visión y no fueron obedientes a la visión. Pero Pablo dijo: no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuántos de ustedes Dios ha hecho algo en sus vidas? ¿Y cuántos han sido obedientes a lo que Dios ha hablado en sus vidas? Es diferente. Una manifestación es por gracia, por fe, pero Dios sigue hablando. Él va a usar tu vida. Levanta tu mano derecha y di conversión. La mano izquierda y di visión. Toda conversión me lleva a realizar la visión del reino de los cielos. ¿Cuál es la visión general del reino de los cielos? Hacer discípulos, desarrollar a otros. Amén. Este viernes a las 10 de la noche, de 10 a 4 de la mañana, vamos a tener una vigilia. Todos los que servimos en esta iglesia, todos los que tenemos algún puesto, desde ujieres, desde multimedia, desde copastores, pastores, todos maestros, vamos a tener una vigilia muy tremenda. Queremos que Dios nos use poderosamente. ¿Dan gloria a Dios? Amamos esta casa, amamos esta iglesia, y por eso nos vamos a reunir, y sé que Dios va a hacer algo glorioso con cada uno de nosotros. ¿Dan gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Versículo 7, dijo luego Jehová: viene visto la aflicción. Mira, le empieza a compartir Dios ahora la visión a Moisés, y es impresionante. Le dice: dijo luego a Jehová: viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Cuál era la visión de Dios? ¿Cómo son las visiones de Dios? Tienen que cumplir una necesidad. La visión de Dios que viene a tu vida, y cuando Dios habla y te da una visión, es porque tienes que cumplir una necesidad. Todo el que tiene aquí alma de empresario, a ver, levante su mano, las almas de empresario. Dice: ando en un sur, hermano, pero ya me veo una Denali. Bueno, piensa en la camioneta, pero piense que vaya, antes de pensar en ser prosperado, piense en cumplir una necesidad. Señor, bendíceme para suplir esta necesidad, y Dios te va a dar a manos llenas, porque en ti va a estar un corazón de dar, de bendecir, de cumplir una necesidad. Es más, creemos en el nombre de Jesús de Nazaret que todos los que hoy se alinean a las necesidades de Dios son los que Dios usará de manera poderosa. ¿Cuántos creen eso? Más o menos, ¿verdad? Casi nadie, ¿verdad? Dios va a alinear tu visión con la de Él para que te use de manera poderosa. ¿Cuántos quisieran el don de sanidad? ¿Cuántos conocen a alguien con don de sanidad? Dios te puede usar en fe, pero también en don de sanidad. Yo conozco a alguien, por ejemplo, aquí está la hermana Jesús. La hermana Jesús, mis respetos para mi mamá, y no porque sea mi madre y no la chuleo, pero no como hijo a madre, como ministro a ministro, mis respetos para mi mamá, para orar por gente y milagros tremendos. A estos días ella y Isaí oraron por Jazz, y él tenía daltonismo y sanó. Ella oró por ahora no vinieron ninguno de los testimonios. La hermana Anita, su hermana con esclerosis, una enfermedad incurable, y sanó. Dan gloria a Dios. Dios siempre va a usar a aquellos que alinean su visión a las necesidades del reino. Aquel que dice: Dios, úsame más para servir más, para suplir las necesidades, es a quienes Dios ungirá. Y la visión fue clara sobre Moisés. Moisés, sacarás a Israel del pueblo de Egipto. Pero mira lo que va a hacer. Versículo 10, pónganlo ahí por favor. Dice: ven por tanto ahora. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Te enviaré ¿a dónde? A Cancún. A Cancún. ¿Otro lugar más bonito que Cancún?
Ramos Arizpe, a General Cepeda. ¿Te enviaré a dónde? ¿A dónde? Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, volver a Faraón no es cosa fácil. Imagínate volver al lugar donde fuiste avergonzado o avergonzada. No es fácil. Y es algo que a muchos cristianos se nos olvida. Dios nos separó del mundo. Ya no somos del mundo. Pero va a llegar el momento donde vamos a regresar, no para pecar, sino para ganarnos a otro Moisés, para Cristo. Hay quienes a veces, es algo que tenemos que cuidar. Fuimos apartados de Dios, fuimos santificados para Dios. Pero hay veces que decimos, no, ya no me junto con esa gente. Claro que sí, porque a veces no estás listo y no estás maduro, madura. Pero llega el momento donde hay que crecer espiritualmente. Ya cuando tus convicciones son firmes y vas a regresar a esos lugares donde Dios te sacó para ganar a otros para Cristo, para salvar a otros para Cristo. Imagínate qué tremendo Moisés. ¿Por qué regresar al lugar donde fue avergonzado? Ahora viejo de 80 años, sin dinero, cuidando unas chivas que no eran de él. Y Dios le dijo, Moisés, vas a regresar a Faraón. Qué difícil es esto. Qué difícil regresar a un ambiente de vergüenza. Qué difícil es regresar a un lugar donde quizás te sentiste avergonzado, pero es Dios. Pero es el Señor en medio de la visión quien le está diciendo, Moisés, regresa y rescata a tu pueblo de Egipto. Y Dios era con él. Dan gloria a Dios. Oh, te alabamos, Señor. Aleluya. ¿Sabes lo que Dios va a hacer? Es que Dios te va a regresar a muchos lugares, no para pecar, reitero, sino que te va a regresar o llevar a esos lugares para ser discípulos. El hermano Gustavo fue rescatado de estas áreas. Si usted no era de Saltillo, esta es una de las colonias más prestigiosas de toda la historia de Saltillo, la Guayulera, ¿verdad? Un lugar de renombre malo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Aquí el hermano Gustavo, si antes lo veían, cuidado, ahí viene el Tavo, o no sé cómo le decían, ¿verdad? Ahora le va a tocar andar caminando para ganarse a gente para Cristo Jesús. Dan gloria a Dios. Aleluya. Era la visión del reino de Dios sobre Moisés. Que no se nos olvide que somos sal y somos luz en este mundo. Todos ustedes y yo somos ministros de Cristo 24/7. ¿Cuántos en esta semana le hablaron a alguien de Cristo o oraron por alguien de Cristo que no fuera de la iglesia? Amén. Cada vez eso se incrementa en esta iglesia, Ya se levantaron como 8 personas eso. Los pastores, la hermana Vicenta, Suri, Irene, allá Jorge, Joshua lo hicieron, yo lo hice también. Vecinos aquí, o sea, cada día se está levantando esa hambre y eso me da mucho gusto. Dan gloria a Dios. Porque Dios va a confiar en aquellos que responden a la visión. No solo el que busca la experiencia de ver la zarza, no solo el que busca la experiencia de ver la manifestación, sino el que es obediente a la visión. Dan gloria a Dios. Aleluya. Y mira lo que responde Moisés. Versículo 11. Dice, entonces Moisés respondió, cuando Dios le dio la visión, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hay una canción muy bonita que le recomiendo que escuche, de Marcos Vidal, que se llama ¿Quién soy yo? Dice, ¿quién soy yo para que tú? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado otra vez ante ti? Está bien padre esa canción. Dan gloria a Dios. Pero aquí Moisés empieza a decir, ¿quién soy yo, Señor? Ya dijo el hermano Johnny que le cuido las ovejas a mi suegro y ni son mías. Búscate a otro, Señor. No cuentes conmigo. Además que Moisés no era un excelente orador. ¿Él era qué? Él era tartamudo. De hecho, él no dijo ¿quién soy yo? Dijo ¿quién sos? ¿Quién soy yo? Así le dijo a Dios. Pero Dios es tan glorioso que no le respondió con sus argumentos. Le vuelve a soltar la visión. Oh, aleluya. Estamos en el versículo 11, ¿verdad?
y le suelta la visión. No le dijo, no, vamos a ver cómo te arreglamos la tartamudez. Dios no le hizo caso a sus emociones. Y en el versículo 12 dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dan gloria a Dios. Oh, tremendo. No le respondió Dios de acuerdo a sus emociones, le respondió de acuerdo a quién es Dios. Amén. Y qué precioso es nuestro Dios, que así sea. Que tú muchas veces Dios te ha llamado quizás a predicar, a hablarle a otros de Cristo, y tú dices, no, pero yo no tengo ese don de hablarle a la gente. Y qué bueno que Dios te diga, sí, cierto, no tienes ese don. Dios te dice, ve nada más, ve, punto. No, Dios, es que yo soy muy chico, es que yo no tengo esa gracia. Ve, punto. Es que yo no tengo, ve, punto. Es que yo no puedo, ve, punto final. Qué bonito es nuestro Dios, porque hay gente que se le metió en la cabeza que Dios siempre consiente toda la vida, o siempre se trata de que Dios nos consiente. Sí le dijo, Moisés, heme aquí, Señor, eres mío, eres mi hijo. Ay, gloria a Dios, soy tu hijo, ve a predicarles. No, Señor, pero soy tartamudo. Ve, punto final. Haz lo que tienes que hacer, punto. Ay, Señor, pero qué tal si sale mal. Ve, punto final. B se escribe con B de burro y E. No, ¿cómo se escribe B? V, ya sé. B, V, E, punto. Estoy jugando, es V. Una vez yo le dije a un americano, me decía, porque le estaba enseñando a hacer algo en la compu, cuando me tocaba ir a dar servicio allá a San Antonio, y ya les decía, pon C, o sea, C en inglés, y pon B, control B, control C. Ustedes saben qué será copiar, pegar, los jovenazos, ¿verdad? Y ya les dije, control B, y se equivocaron como una hora, hasta que luego les dije, mira, vénganse, control B, control C. Y me dice, es que tú dijiste B todo el tiempo y es de B. ¿A cómo? Y ahí entendí por qué violín o vaca es con V, porque B grande se dice así, B, y la V se dice V. Por eso es violín, no es violín, es violín. Es vaca, no es vaca, es vaca. Burro, no tú, o sea, el ejemplo, sí, es burro, no burro. Por eso es violeta, no es violeta, es violeta. Ya aprendieron algo, ¿verdad? Digan amén, así, no tiene nada que avergonzarse, así. Y ahí entendimos, y pues ya casi me corrían por eso, ¿verdad? Yo, bueno, control B, y así, ve y punto, Dios hablando, ve y punto. Qué bonito, ¿verdad? Cuando Jesús le decía, Señor, ten compasión de mí, Señor, sáname. ¿Quieres ser sano? Sí, punto, ya fuiste sanado. ¿Cuántos creen en ese Dios poderoso que da una palabra y la cumple? Él es el principio y el punto final, el alfa y el omega. ¿Y cuántos saben que servimos a ese Dios de principio y de punto final? Ahora, ¿Dios ya puso punto final en tu vida? No, ¿verdad? El calendario tuyo no es como el calendario de Dios. Bueno, Señor, yo ya no voy a hacer esto. Ese es en tu calendario, pero en el calendario de Dios apenas vas comenzando. Dios apenas va a empezar a usarte aún de mejor manera. ¿Lo crees? Aunque no lo creas, Él ya dijo, punto. Amén. Aleluya, ¿quién soy? Imagínate un hijo, imagínate Irene, aquí tiene a Jackie, su hija, y le dice, Jackie, ve, lava los trastes, Jackie. Y Jackie le va a decir, yo soy tu hija, mamá, te amo. Sí, Jackie, te amo, hija, ve, lava los trastes. No, pero yo soy tu hija, te amo, mamá. Y Irene, ve, lava los trastes. Bueno, así fue con Moisés. Lo mismo, te amo, Moisés, yo estoy en medio de la zarza, ve y saca a tus hermanos. Señor, pero yo soy tartamudo, Señor. Ve, punto final. Ve y punto final. Dan gloria a Dios. Gracias, Jackie, por permitirme dar el ejemplo así. Aleluya. Cuando Moisés, fíjate, quiero que entiendas algo.
Le he dado muchas vueltas, pero quiero que entiendas algo. La Biblia dice que Dios llama a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los poderosos. Y Dios usa a los necios, a los no inteligentes, para avergonzar a los sabios. Y toma lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? Para que la gloria sea de Cristo. Dios no pone aquí a los que tienen la capacidad de hacerlo. Dios llama a los que no tienen la capacidad de hacerlo, para que la gloria y la excelencia del poder de Dios sean de Él nada más. Así que si tú estás aquí y dices, es que yo no puedo, es que yo no lleno los requisitos, eres candidato en el reino de los cielos. Allá afuera quizás ven nuestras capacidades, nuestras aptitudes. Estos días hice un trabajo y alguien a quien le hice un trabajo me dijo, ¿y cuál es tu nivel de expertise? Y yo, o sea, ellos quieren saber qué capacidades tienes. Y yo, bueno, pues me lavo todos los días los dientes, desayuno, me duermo temprano, más o menos. No, dije las cosas porque en el mundo es lo que quieren que respondas. En el reino de los cielos es el que sea obediente a la visión. Dios va a ungir al que es obediente siempre a la visión. ¿Para qué quieres que Dios te hable otra vez si no has obedecido la primera? Moisés supo, era lo que tenía Moisés, que sabía obedecer a la visión. Gedeón, cuando Dios le habló, le dijo, Gedeón, tú no vas a ganar esta batalla con 30,000 para que la gloria no sea de ustedes. ¿Y con cuántos venció Gedeón a ese ejército? Con 300 solamente. Y Dios quería asegurarse, yo soy el que soy. Quería asegurarse que la liberación del exilio de su pueblo amado vendría a través de un hombre tartamudo, un hombre en el exilio, un hombre con errores, un hombre que no sabía hablar, un hombre que no sabía quién era, quién soy yo, ¿para qué? Para que la excelencia y la gloria fuera de Dios. Quiero decirte que no eres tú, es la gloria de Dios que está en ti. Es la gracia de Dios que está en ti. Es el poder de Dios a través de ti, y que lo que vas a hacer de aquí en adelante no eres tú, sino el favor de Dios en tu vida. ¿Dan gloria a Dios? Y quiero terminar con esto. Si me puedes apoyar, Saúl, en el teclado ahí, en el tono de la mayor. El límite de Moisés era el mar, pero Dios lo abrió. El límite de Ana era la esterilidad, pero Dios le dio un hijo. El límite de Lázaro era la muerte, pero Dios lo resucitó. El límite de Pedro fue su miedo, pero Dios lo hizo caminar sobre el agua. El límite de Pablo y Silas fue la cárcel, pero Dios rompió las cadenas. El límite de la humanidad fue el pecado, pero Dios envió a Jesús. Tu límite no es el final, es el escenario perfecto para un milagro de Dios. El límite de José fue la traición, pero Dios lo llevó al palacio. Y si el final de tus fuerzas fuera el comienzo de las de Dios, si el final de tus límites fuera el comienzo del poder de Dios, si el final de tu calendario fuera el comienzo del calendario de Dios, Dios es sin límites. ¿Dan gloria a Dios? Dele fuerte el aplauso a Cristo en esta mañana. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar de esta manera. Que el Señor nos revele la visión, el plan de Dios para nuestras vidas, pero también el Señor nos dé el valor para responder a ella en obediencia. Y a muchos de ustedes Dios los va a traer nuevamente. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios los va a traer al lugar de donde fueron avergonzados. Quizás Dios te va a llevar con un familiar, con familia. Dios te va a llevar con personas que ya has hablado otras veces de Dios y te dijeron no. Pero Dios te va a llevar a ese lugar nuevamente, y Dios te va a usar poderosamente. No por tus fuerzas, no por tus fortalezas, no por tus habilidades, es por la gracia de Dios en ti. ¿Cuántos de ustedes hoy le dan gracias a Dios por lo que tienen y saben que por sus fuerzas no lo hubieran tenido? ¿Cuántos saben que han llegado aquí y Dios les ha dado una preciosa familia, les ha dado preciosas bendiciones, no por su habilidad, sino que ha sido la gracia de Dios? Bueno, ese Dios de gracia y de favor sigue moviéndose, sigue operando. Imagínate esta etapa de Moisés. Lo había perdido todo, exiliado, sin propósito, pero en medio del final de sus límites,
Dios aparece y cambia el destino de su vida y empieza la mejor etapa de él. Su mejor etapa no fue cuando era contado como rey en el palacio. Yo me lo imagino volteando atrás y viendo a 2 millones de gente de su misma sangre siendo liberada del cautiverio. ¡Wow! Y Moisés volviendo y diciendo: yo no lo pude haber hecho con mis fuerzas, pero lo hice con las fuerzas de Dios. Jehová le dijo: yo soy el que soy. Moisés, yo estaré contigo. Ese hombre aprendió a decir: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. En esta mañana dile al Señor, levanta tus manos al cielo, dile: Señor, no me hagas salir de aquí si tu presencia no va conmigo. A donde tú me lleves, Señor, o a donde tú me atraigas, Señor, estaré confiado, estaré confiada, porque tú estás conmigo. No solo quiero manifestaciones, quiero responder a la visión. No solamente quiero, Señor, milagros para mí, quiero ayudar en las necesidades, Señor. Quiero desarrollar a otros, quiero levantar a otros. Dile: cuenta conmigo, Señor. Si tú aún te sientes con pocos dones, pocos talentos, pocas capacidades, ríndeselas a Dios. Dile: Señor, aún lo poco que tengo, Señor, en esto tú sé glorificado, Señor. Dice la palabra que bendiciéndote bendeciré, y el que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pondrá. Y quizás otros llegaron esta mañana así como Moisés, que se sentían que no han logrado nada. Quiero decirte que en ese momento donde sientes que tu vida no tiene rumbo, ahí puede estar Dios. Y que estás aquí porque esta presencia ya es la señal, como la zarza, de que Dios está aquí presente. Y Él te habla por tu nombre en esta mañana. No estás sola, no estás solo. Es el Señor provocando una relación, un encuentro contigo en esta mañana. ¿Sabes por qué Moisés tuvo miedo? Escucha esto. ¿Sabes por qué Moisés tuvo miedo primero en acercarse? Porque tenía mucho miedo de no calificar en su presencia. Él había oído su voz 40 años atrás y hizo las cosas no a la manera de Dios. Y él sentía que no podía calificar, pero Dios lo atrajo. Dios sabía cómo atraerlo y volver a levantarlo. Así el Señor te trajo esta mañana para volverte a decir que cuando tú dijiste no, pero Dios dice que sí. Cuando tú sentiste que se estancó o tú estancaste a propósito tu ministerio por una herida, por algo, Dios te dice: ese es tu calendario, no el mío. Tus manos fueron compradas por precio de sangre para servir a otros, para desarrollar a otros, para levantar a otros. No te limitamos, Señor, en esta mañana. No hay límites, Señor, no hay límites para ti, Señor. Toma, Señor, tu palabra dice que tomas a lo débil para avergonzar a lo poderoso. Si así lo haces, Señor, cuenta con nosotros en esta mañana para seguir ganando a otros para el reino de los cielos. Pero también, Señor, para habilitar o resucitar, en el caso de muchos, ese propósito, ese llamado, Señor, divino. No eres tú convenciendo a Dios. Dios dice: ven y punto. Ve y punto. Vuelve a comenzar, punto final. Ve y bendice allá, punto. Déjate usar, punto final. Sí, Señor, en esta mañana te decimos: cuenta con nosotros. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió
en esos límites, Señor. Jesús, no encuentro las palabras, sí, sí, que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Sí, Señor. ¿Y quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? Al límite, Señor. Pero quién como tú que me pudo sanar, sanando la herida. Moisés, regresa a Egipto y gana a tus hermanos. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú así, Señor Jesús? ¿Y quién como tú? Mas para esto, cuando el mundo era gobernado por el pecado, Dios envió a su Hijo. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Quiero decirte que si los médicos te dieron un diagnóstico, fechas, quiero decirte que el calendario de Dios no es como el tuyo. El calendario de Dios es diferente. Hay sanidad en Cristo, hay respuesta en Cristo, hay más vida en Cristo. ¿Y quién como tú? ¿Quién, Señor? No hay nadie más que llegue en cada límite. No tenía esperanza, pero llegaste tú, Señor. ¿Y quién como tú? Y me hablaste por mi nombre. Mío eres tú, mía eres tú. Sanando la herida. Deja que Él te sane, que Él te toque. Sí. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos te mantengas conectado con nosotros a través de este canal y de nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestra próxima emisión o nos puedes acompañar de manera presencial en nuestros servicios de celebración los días domingo a las 10 de la mañana en calle Álamo 792, Colonia El Bosque, en Saltillo, Coahuila. Dios te bendiga.